Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a su contenido de la clase 1. Bueno, seguimos en esta hermosa maestría de higiene y sustentabilidad en esta materia de metodología de la investigación para formar esos pilares de nuestra investigación que va a quedar plasmada en la tesis. Y esta vez estaremos estudiando la unidad 4 sobre los problemas científicos y las hipótesis. Anudaremos a través de la lectura, de la practicidad en la parte de aplicación sobre la formulación de los problemas científicos, cuál es su rigurosidad, cuáles son esas particularidades que van a ser la estructura de la formulación de un problema científico y cómo nos va a llevar o qué relación es la que tiene con el marco teórico para que precisamente entonces hablemos de veracidad, de validez y bueno, también de viabilidad. También estaremos presentando qué tiene que ver esa parte de las hipótesis científicas. Entonces estamos viendo en conjunción fases que tienen interrelación de el problema, de hipótesis y de marcos teóricos. Bien, entonces en esta parte estamos viendo el subtema 4.1, que es la formulación de problemas científicos y cuáles serán sus condiciones. En la clase anterior recordemos que vimos precisamente algo sobre, planteábamos, bueno, ¿quiénes harán investigación cualitativa? ¿Quiénes harán investigación cuantitativa? Seguramente en un mayor porcentaje la investigación cuantitativa será la que más se plasme en sus trabajos. Así que esta parte de plantear el problema en realidad es la parte de afinar, de estructurar la parte formal, la idea de esta selección del tema, de la idea. Así que este problema nos va a colocar inmediatamente en una posición que debemos considerar como una recolección. Trataremos o nos asomaremos a saber cuáles son los métodos probables que utilizaremos de datos y también, bueno, antes se necesita formular el problema, que es lo que tenemos en este subtema. Cuáles van a ser esos términos concretos del problema específico y también lo que esté explícito dentro de él. Así que de manera que sea esa parte susceptible de ser investigado con un procedimiento científico del cual hablamos, y el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. Y entonces, bueno, esta parte se vuelve interesante, ya que también hay ciertos criterios para plantear el problema. El problema debe expresar esa relación entre esas partes llamadas variables, que son esas propiedades y distinciones que se tienen que realizar para anudar quién o qué depende de qué o de quién. El problema debe estar formulado claramente, sin ambigüedades, sin dejar esos huecos o que falte un eslabón que no se pueda comprender. Una pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto causará si se aplica la norma? ¿En qué condiciones deberá estar o deberá medirse o deberá implementarse? También puede ser cuál es la probabilidad de y completar la formulación. Otro ejemplo podría ser cómo se relaciona con o cómo se relaciona cierta situación con otra situación. Entonces son generalidades que estoy comentando para poder formular. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir,
de poder ser observada, calificada dentro de la propia realidad. Ahora, vemos en esta parte. Pues, los elementos para plantear un problema son los que vemos aquí, pero están relacionados entre esos ejes que estamos viendo. Entre estas partes, los objetivos que se persigue dentro de la investigación, porque es lo que quiero conocer. Entonces, esa es la interrelación de plantear el problema. Las preguntas de investigación y, por supuesto, desde luego, cuando nos pregunten, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es funcional? ¿Qué aporta? Y esa parte la complementa la justificación. Bien. Estamos viendo en la pantalla la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. A ver, dice, si ustedes plantean esta parte del problema y creemos conocer la parte fundamental y las características que presenta de nuestro problema, podemos volver a leerlo para poder analizar. Bueno, ¿y qué es analizar? Las preguntas aquí inquisitivas, qué, cuándo, dónde, por qué, en qué momento. Entonces, hay que considerar preguntas que encajan hacia todo tipo de investigación que esté haciendo cualquier estudiante. Lo leemos y cuando vamos leyendo vamos estructurando en un pensamiento o comentando, bueno, ¿qué falta? ¿Qué me hace falta por estudiar? ¿Qué me hace falta por abordar o qué se ha olvidado? ¿Qué más necesito para saber del problema? ¿Qué no he considerado? Por eso es importante que otras personas pues lean nuestros trabajos. Así que estas preguntas lo que van a hacer es esclarecernos a nosotros mismos como escritores de investigación que debemos ver la parte también concreta del problema, pero el crecimiento también del problema. Por eso se llama la evolución del estudio del problema. Debe de haber un crecimiento del conocimiento de su propio problema. Muchas veces no sabemos cuándo preguntamos, ¿y desde cuándo está ocurriendo? No sé desde cuándo, pero cuando yo empecé a observar, bueno, el problema no es cuando empezamos a observar. El problema ha de haber tenido que recabar en un antecedente, pues desde qué fechas se implica que empieza todo esto a trastabillar para poder llamar la atención de lo que pudiéramos construir precisamente para afinar una solución a ese problema. En los objetivos de una investigación, pues en primer lugar es necesario establecer qué pretende la investigación. Eso quiere decir cuáles son sus objetivos, conocerlos de raíz, qué verbo los va a calificar. Estos deben expresar claridad, deben evitar ciertas desviaciones, ambigüedades, habíamos comentado, no debe ser ambiguo, todos debemos entender lo mismo en ese proceso de investigación. Deben de ser alcanzables, esa susceptibilidad de ser alcanzables deben ser nuestras guías de estudio. Entonces, dependiendo del problema, de la pregunta, bueno, buscaremos un camino para llegar a la respuesta. Por eso es que los objetivos son importantes que se anudan al problema de investigación. Y por lo cual deben ser específicos, deben ser congruentes entre la conveniencia del problema durante la investigación. Así que pueden surgir objetivos a lo mejor adicionales, no lo sabemos, depende del trabajo. Se pueden modificar los objetivos iniciales e incluso ser sustituidos por nuevos objetivos de acuerdo a replanteamientos. Bueno, según esto es, pues la dirección que vaya tomando precisamente la investigación. Dentro de las preguntas de investigación, además de definir los objetivos que sean concretos, que sean convenientes esos planteamientos, que sean mediante de una o de varias preguntas, solo recordemos que todas las preguntas que hagamos deben ser contestadas. Algunas veces los escritores o investigadores o ustedes escribirán 1, 2, 3 preguntas. Eso está bien porque es lo que quiere resolver, pero nuevamente todas las preguntas deben ser contestadas. Así que hay que plantearlo en forma de preguntas
también tiene una ventaja porque no nos vamos a perder. Ya nos comentaron que no debe ser ambigua. Tiene esas ventajas de presentarse de manera directa, por lo cual que estamos minimizando la dispersión, la distorsión de las respuestas. Así que no siempre en la pregunta o las preguntas se hace la comunicación del problema en su totalidad, con toda su riqueza y su contenido. A veces, solo algunas veces, solamente el propósito del estudio es formulado, aunque las preguntas deben resumir lo que ha de ser investigado. Es decir, a ver, ¿pero qué le interesa al investigador? Me iré a la pregunta. No entiendo la pregunta, me voy a la formulación. Por supuesto que lo puedo leer las veces que sean necesarias. Así que hay preguntas demasiado generales que no conducen a una investigación concreta, como les comentaba en nuestras primeras clases. Las preguntas no deben ser utilizadas como términos ambiguos, ni tampoco absolutos, ni tampoco abstractos. Deben constituir la idea inicial de lo que sea necesario, refinar, precisar estas partes para el inicio del estudio. Así que en el caso de los objetivos, pues también durante el desarrollo de la investigación se pueden modificar, como hemos comentado, de acuerdo a las preguntas que hemos propuesto. Hasta podemos agregar nuevas preguntas o replantear o sustituir de acuerdo a cómo se vaya replanteando y formulando toda nuestra fase metodológica. Bien. Ahora, estamos viendo en nuestra pantalla esos criterios para evaluar la importancia del potencial de una investigación. Fíjense cómo está la palabra colocada ahí, potencial. Bueno, porque ya comentamos, es que importante es todo, pero hay cosas fundamentales. Entonces, ¿qué potencia, qué intensidad le vamos a poner a la investigación? Y fíjense que estamos viendo en nuestra pantalla, dice conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación que estoy haciendo? ¿Para qué sirve? Me va a servir de escribir esa justificación, explicar perfectamente sobre qué puntos de esa arista de información que estoy haciendo verbal le interesa a otras personas. A lo mejor no le interesa a nadie, y si no le interesa a nadie no es funcional, ¿no? A lo mejor no le interesa en el sistema fuera de, pero sí dentro de, entonces debo dejarlo plasmado en su momento. ¿Qué valor teórico tiene? Recordemos que no podemos hacer copiar y pegar. Debemos dar nuestras ideas, un veredicto, lo más acertado o posible que podamos expresar. ¿Qué utilidad metodológica tiene? Ahí vienen algunas preguntas que también necesito y me gustaría que ustedes se replantearan. ¿Cómo sugiere usted estudiar esta población? Entonces, vamos a empezar a escudriñar estas partes para que vayamos despertando esa parte inquisitiva. ¿Cuál es su relevancia social? Recordemos que en sustentabilidad, como es conocido en nuestro país, pues no podemos dejar a ese pilar no bien sembrado y no bien sustentado. ¿Qué implicaciones prácticas podría tener? Cuidado porque podría no estar visualizando en el camino como escritor de mi tesis la parte de la factibilidad. Así que hay que tener mucha discreción en estudiar y en proponer. Bueno, por lo cual en esta parte de la viabilidad de la investigación, fíjense que estamos viendo una palabra ahí. Entonces, esto y está central además dentro de ese mapa, lo cual quiere decir esa parte potencial dentro de la importancia. Estábamos comentando la clase pasada, bueno, ¿y cómo puedo yo medir la viabilidad? Porque pues yo no sé, no adivino el futuro, ¿cierto? Bueno, es real, pero por ello, para no dejar ningún pilar o cabo suelto, tenemos que observar muy bien como investigadores y de ahí empieza esa parte empírica de observar que sea un porcentaje alto y probable que pueda hacer la investigación y terminarla de pie. Es decir, que lleve fase por fase la construcción y que vaya yo
visualizando las futuras barreras que pudiera tener mi investigación. Es importante y todos los investigadores lo hacen. Porque, imaginen, se cortaría, perdón, esta parte de la secuencia. Me parece a mí que la parte más difícil que se ha pasado en la investigación precisamente es en muchas épocas, pero en esta más reciente que vivimos de la pandemia, una parte triste sanitaria, bueno, pues la investigación paró, laboratorios, estudios, mecanismos de investigación, cuestionarios, medición de tendencias, observaciones. Ahora, imaginen que todas esas personas hubieran cambiado su investigación, todas, para poder terminar su tesis, sus artículos, los resultados de su trabajo, la evolución de sus resultados para los cuales trabajan, pues eso no puede ser posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un investigador? Bueno, buscar estrategias y por ello hay diferentes métodos. Entonces, esas estrategias debieron estar visualizadas, por supuesto. Si son cosas que tienen que medir en laboratorio, también pudiera ser que el aparato, el mecanismo, la herramienta, pues se descomponga. Imagínense si nunca la componen, pues entonces nunca voy a presentar los resultados. No, eso no puede suceder. Debe de haber otro medio de cómo medirlos. Es por eso que es vital que se visualice, se escudriñe la viabilidad de la investigación. Entonces, ¿cómo se haría? Yo les daría un tip. Bueno, vería algunas similitudes de investigación que fuesen no iguales, por supuesto, pero sí que cotejen algo parecido a las variables de mi investigación, al comportamiento, para que de ahí, bueno, se pueda determinar algunas partes, tendría yo que ver algunas similitudes, hacer algunas comparaciones de acuerdo a muchos factores. Entonces lo haría de manera teórica el planteamiento, pero no quiere decir que cambie el tema, ¿cierto? Entonces esa es la parte fundamental, alguna de la parte de la viabilidad dentro de la investigación. Bien, entonces, pues a la parte de definición del problema de investigación, estamos viendo que el problema pues forma parte de la investigación que nos va a llevar a una solución y que va a estudiar ese fenómeno y que con esta parte que se formule, pues se debe de resolver. El problema debe ser real, debe de medirse, debe de tener o mostrar cuáles son las dificultades, porque si no hay problema y todo es planteamiento de solución, pues entonces no hay ningún problema. Y también a los asesores nos tocan leer problemas en donde se ha redactado cosas, en donde argumentos que no son sólidos y que no presentan ningún problema. Entonces, mucho cuidado al redactar. Recuerden que en la parte de sustentabilidad, yo les di un tip en donde pueden sacar una lista. ¿Cómo afecta económicamente este problema dentro del sistema? Bueno, poner una lista. Ya que se tenga la lista, se tienen las ideas principales y se puede llegar al argumento. Bien. Entonces, en este proceso debe hacerse una pregunta, es lo que les comentaba, o una serie de preguntas que poco a poco van tomando esa parte del sistema hacia las respuestas que sean válidas de esas preguntas que se han hecho. En el segundo párrafo yo menciono a Hernández, Fernández y Baptista, que dice, en la clase pasada yo comenté que Sampieri comenta también o escribe que el problema es el corazón fundamental de la investigación. Imaginen el corazón. Y ellos, estos autores que mencionamos aquí, dice que es el paso de la idea al planteamiento, pero la palabra hasta sea en un paréntesis definitivo. Lo que nosotros planteemos como problema se va a derivar en todos los demás eslabones de qué es lo que quiero demostrar.
y lo que quiero demostrar es que hay una posible solución, un acercamiento a la luz de la verdad para resolver este problema, que ya no será más un problema cuando yo presente esa idea concreta de las raíces de solución. Pero deben de estar precisamente avaladas sus teorías a través del marco teórico. Entonces, esa complejidad, dice, en la misma de la idea, es lo que debe preceder también a la forma en la que voy a defender mi trabajo. Y por supuesto, y desde luego, las habilidades que tenga el investigador. Y bueno, una de las habilidades que vamos a despertar precisamente es la escritura. Así que estas partes del planteamiento del problema va a definir al autor, ¿no? ¿Cómo define el problema? ¿Qué propone? ¿Hasta dónde lo delimita? ¿Qué objeto es lo que va a estudiar? Esa parte es el objeto de estudio. Criterios para la formulación acertada de un problema. Debe de expresar una relación entre dos o más variables. Aquí ponemos unos ejemplos. Vamos a ver más ejemplos con ustedes también. Y se pueden, por favor, en el libro de Sampieri, yo los invito a que vean los ejemplos. Este escritor de metodología que nos representa a nivel internacional se ha dado a la tarea de darnos muchas formulaciones en diversos ejemplos que se presentan en el libro, y también cómo lo define, cómo te va llevando de la mano. Y bueno, también recuerden que estoy subiendo información en donde los autores nos dan sus puntos de vista en cuanto a la parte de la descripción del problema. Entonces, toda esta parte del problema y la formulación te va empujando a describir la verdad. Así que en este ejemplo dice, extraer cuando menos ciertas variables de la situación problemática y la unidad de análisis o sujetos a investigar. Desde ahí, fíjense cómo ya estamos trayendo algunos temas, ¿no? Variable y variable dependiente y variable independiente. Tenemos como X derecho de autor y como Y derecho de acceso a la información. Eso quiere decir que son las dos partes que pues vamos a medir. Entonces, esta parte de la unidad de análisis, que es lo que vamos a estudiar, son sentencias de los procesos, de las particularidades de datos emitidos por el Tribunal Constitucional en Lima, en México, en donde sea. Fíjense las características de la unidad funcional, de la unidad de análisis o la parte funcional. Está diciendo que son las sentencias de los procesos, ¿no? ¿De qué, en qué nos vamos a basar de los datos emitidos? ¿De quién? Por un tribunal constitucional. ¿En dónde? Bueno, nos da la región geográfica. Así que se elabora la pregunta, es decir, es una formulación y luego formulamos la pregunta de investigación. Fíjense cómo empieza por una pregunta inquisitiva. ¿Cuál? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que existe entre el derecho de autor y el derecho de acceso? Ahí está empezando a emitir, a adentrarse a las variables. Bueno, en base a qué él va a medir en los comportamientos que tienen que relacionarse, si lleva a depender de X o no depende. Dice, a la información de sentencias de los procesos de cierta emisión de datos por el Tribunal Constitucional en Lima. Así que con esos pedacitos de ejercicio podemos ir describiendo hacia dónde o cómo se va a elaborar la pregunta. No debe ser ambigua. ¿Qué tengo que hacer para que no sea ambigua? Recuerda que debe de empezar con una parte inquisitiva. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, si hacemos esa pregunta, responderemos. ¿Cuáles? Bueno, es la siguiente lista, son los siguientes parámetros. ¿En dónde? Bueno, pues en la parte de seguridad, en la parte de finanzas, en la parte de contabilidad, en la parte de laboratorio de control de calidad, en dónde se va a medir.
¿Se puede medir las variables en un mundo real? Por supuesto que sí, no hay duda. Entonces, aquí nos dan esas explicaciones de este ejemplo. Nosotros veremos otro. Conocer el problema de investigación, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene para mí? Que yo pueda decir, en el problema de investigación yo he descrito características. En el problema de investigación yo ya comenté cuáles son las condiciones que voy a medir. Ya lo delimité. No voy a estudiar todos los tribunales de México, de Lima, ni todos los tribunales de Perú, sino nada más de ese lugar. Identificar las fuentes de investigación. Bueno, recuerden que para eso ya tuvimos algunos antecedentes de la investigación, ¿ok? En nuestra primera tarea, pues nosotros nos dedicamos precisamente a la escritura. A ver, voy a empezar a hacer esa practicidad de cómo buscar, de cómo indagar, de cómo anudar estas esencias del problema de investigación. Pero pues va a ser nuestra primera entrada de practicidad para ver qué tan veraz soy en explicarle. Yo recomiendo que esa escritura sea leída precisamente a alguna persona o que alguna persona tome su cuaderno y la lea y ustedes pregunten si has entendido lo que voy a hacer en la investigación y la otra persona sea lo más sincera posible en decirle, ¿sabes qué? Yo no he entendido nada. Oh, por supuesto, he entendido todo. Vas a medir esto para hacer aquello y buscar esto mediante esto. Y si surge alguna pregunta, bueno, entonces también recapacitar en ello. Muy bien. Muchas gracias.